Muy bien, pues vamos a continuar con los tipos de estiramiento que existen. Cosa que ya estábamos adelantando un poco el tema, ya que vimos que si bien vamos a realizar estiramientos en la etapa de calentamiento previo al entrenamiento, va a ser un tipo específico de estiramiento, que es el dinámico. Precisamente vamos a ver los tipos de estiramientos que existen. Bien, en primera instancia vamos a revisar los estiramientos balísticos. Estos en realidad ya no se utilizan debido a su alto potencial de lesión, ya que se utiliza el peso corporal para elongar el tejido muscular y forzar el estiramiento. Pues esto, si no se controla de forma adecuada, suele ser bastante lesivo. Son movimientos rápidos que incluyen rebotes. Como ejemplo, tenemos cuando se estiran las pantorrillas, las puntas sobre un escalón y se usa el peso corporal para, con la inercia, forzar el estiramiento. Como les mencionaba, pues el problema con este tipo de estiramiento es que al utilizar la inercia de nuestro peso corporal o incluso la fuerza de otra persona, no controlamos la intensidad con la que realizamos el estiramiento y esto puede ser bastante lesivo. Era un tipo de estiramiento que se utilizaba mucho antes, pero debido a sus inconvenientes ya no se utiliza. El otro tipo de estiramiento que tenemos son los estáticos. Se basa en estirar de forma lenta y progresiva y constante, manteniendo la posición durante algunos segundos, entre 15 y 30. Es un estiramiento mucho más seguro al balístico, aunque si se realiza antes de actividades, como ya lo vengo mencionando, dinámicas, incluso como correr, saltar, ya no necesariamente el entrenamiento, solamente mermaría el rendimiento en el entrenamiento de fuerza o hipertrofia, sino también en otras actividades atléticas como saltar, correr, algún otro tipo de deporte que involucre estas aptitudes físicas y estos gestos físicos, tampoco estaría indicado el estiramiento estático. El estiramiento estático lo vamos a guardar para la parte de enfriamiento post-entrenamiento. Más adelante lo vamos a revisar. Bien, vamos a ver los estiramientos de facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP, abreviado. Este tipo de estiramientos son avanzados y normalmente no vamos a tener que realizarlos. Se ocupan en contextos de alto rendimiento en el cual el entrenador tiene conocimiento de cómo se deben de realizar adecuadamente. Ujú. ¿En qué consiste el estiramiento FNP? Va a ser la combinación de tres fases. Ok, estas tres fases van a consistir en un estiramiento estático seguido de una contracción isométrica y después procedemos a realizar otra vez otro estiramiento estático. Estirar el músculo durante algunos segundos, a continuación realizar una contracción isométrica en dicho músculo durante otro periodo de algunos segundos. Es lo que les vengo describiendo. Bien, esta técnica nos va a permitir que en el segundo estiramiento tras la contracción isométrica, la articulación aumente su rango de movilidad más allá de lo que lo hizo en el primer estiramiento. Sin embargo, esta técnica de estiramiento presenta varios inconvenientes. Se suele necesitar ayuda de un compañero y que éste también conozca la técnica, pues de no ser así puede resultar inseguro. Por ello, es un método que suele limitarse a un uso por especialistas y personas debidamente formadas. Además, dado que otros métodos de estiramiento también resultan efectivos, habitualmente no es necesario tener que recurrir a las técnicas de FNP, ¿sale? En todo caso, si en algún momento llegaran a profundizar en este tipo de técnica y aprenderla, el momento adecuado de hacerla sería post-entrenamiento, ya que vamos a realizar estiramientos estáticos. Está formada de estiramientos estáticos, ¿sale?
Y ahora sí, por fin vamos a revisar lo que son los estiramientos dinámicos, que son los que sí vamos a hacer en la etapa de calentamiento previo al entrenamiento. ¿Qué es el estiramiento dinámico? Son estiramientos que se realizan de manera activa, por medio de movimientos suaves y controlados para alargar, elongar las fibras musculares, que va aumentando de manera gradual y progresiva, preparando el músculo para la actividad física. A diferencia de los estiramientos estáticos, que, por el contrario, provocan una respuesta inhibitoria o reductora, este tipo de estiramiento consiste en estirar a través de impulsos, pero sin exceder los límites de los estiramientos estáticos. Los movimientos que se realizan son propios o similares a los del deporte o actividad al que se desea enfocar. Por ejemplo, los estiramientos dinámicos pueden ser zancadas amplias, elevación de rodillas al pecho, choque de palmas por detrás o por encima de la cabeza, etc. Aquí, en el circuito de calentamiento, que se les anexa en su manual, todos estos ejercicios son estiramientos dinámicos. Para que tengan un punto de referencia de cuáles pueden utilizar o un ejemplo directo de cómo sería un estiramiento dinámico. Vamos a revisar un protocolo puntual de cómo realizar estiramientos. Deben realizarse siempre una vez hayamos calentado. Es por eso que nuestro protocolo de calentamiento, antes de realizar incluso los estiramientos dinámicos, se sugiere hacer de 3 a 5 minutos de actividad cardiovascular para elevar la temperatura corporal. El motivo radica en que el tejido muscular y el conectivo es más rígido cuando está frío, lo cual aumenta las probabilidades de lesión por ruptura de dichos tejidos, por una distensión en el tejido conectivo muscular. Cuando se pretende usar los estiramientos con el fin principal de aumentar la flexibilidad, y no solo como complemento para prevenir lesiones, puede ser recomendable realizar sesiones específicas de flexibilidad, ya que eliminamos algunos de los pequeños limitaciones que nos supone realizarlo antes y después de un entrenamiento, y además sumamos trabajo adicional mediante el aumento de la frecuencia de las sesiones de estiramiento. Es decir, si queremos como tal mejorar la movilidad general de la persona, es decir, su flexibilidad, ya como una sesión aislada, podemos dedicar todo un protocolo de entrenamiento un día. Puede ser, por ejemplo, el día de descanso, utilizarlo como un día de descanso dinámico, un día de descanso activo y tener una sesión que involucre ejercicios de estiramientos con el fin de mejorar la movilidad de la persona. Esta sería la mejor forma de integrarlos en un protocolo de entrenamiento, es decir, en sesiones aisladas a las sesiones de pesas. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Dado que los estiramientos forzan la elongación de los tejidos, los estiramientos están contraindicados si hay algún tipo de lesión que pueda agravarse con ello. Además, en casos donde exista hiperlaxitud, debe de tenerse mucho cuidado con no sobreestirar ni crear mayor laxitud, pues se puede empeorar el problema. Lesiones previas que tenga la persona en algunas articulaciones, hay que tener especial cuidado de no ser muy agresivos con los estiramientos para no provocar una lesión. Bien, ahora sí vamos a pasar al enfriamiento post-entrenamiento. Después de la realización de la actividad física, los estiramientos mejoran la relajación muscular. Ayudan a limpiar, nutrir. La relajación y estiramiento favorece la entrada y salida de la sangre en el músculo y previenen de un posible acortamiento por las cargas soportadas durante el entrenamiento. Es decir, como les iba adelantando, después de un entrenamiento con pesas, ya sea enfocado a la ganancia de fuerza o la hipertrofia muscular, sí sería bastante conveniente
incluso indicado realizar estiramientos estáticos. Aquí sí. Para ello, ojo, pero como les mencionaba ya antes, no vamos a hacer los estiramientos con el objetivo de mejorar la movilidad. Eso sería en sesiones aisladas. Estos estiramientos van a tener el objetivo de promover una recuperación más rápida de la masa muscular del individuo. Para ello podrían usarse como método los estiramientos estáticos, ¿sale? El punto que debemos buscar es el de sentir tirantez al estirar la musculatura, pero no de llegar a sentir dolor. Al mantener la tensión durante algunos segundos, como ya vimos de entre 15 a 30, debemos notar cómo dicha tirantez disminuye. Si la tensión no disminuye, el estiramiento debe relajarse un poco. Es decir, si empezamos a elongar el músculo y no cede, hay dolor, hay tirantes, hay que relajar el estiramiento hasta donde nuestro tejido lo consienta. También debe de tenerse en cuenta que tras el ejercicio físico, la musculatura puede haber sufrido microtraumas que pueden llegar a convertirse en lesión después si nos excedemos en la intensidad o el tiempo de estiramiento. Ojo aquí, si estuvimos en una sesión especialmente intensa y sobre todo enfocada a la hipertrofia, que nuestro objetivo principal es el daño muscular, ya como deben de saber, es uno de los mecanismos principales de la hipertrofia, nosotros provocamos microdesgarres en nuestro tejido muscular. Si somos muy agresivos en el protocolo de estiramiento post-entrenamiento, podríamos provocar una lesión o un desgarre parcial o total de las fibras musculares. Esto se debe a que los estiramientos también producen cierto nivel de estrés en los tejidos y, y el total acumulado puede ser excesivo. Es decir, aquí hay que saber calibrar. Como les comentaba, si la sesión fue bastante intensa y y hubo muchas series en las que se llegó al fallo, pues tenemos que ser muy cautos en la intensidad y la cantidad de estiramientos que vamos a realizar. Incluso hasta podríamos prescindir de ellos, perdón, si es que la sesión fue muy intensa. Aquí es donde tenemos que aprender a calibrar y también a través de observar cómo se recupera de los estímulos nuestro cliente. Bien, ahora vamos a revisar un instrumento que nos puede ser de gran ayuda para hacer calentamiento pasivo. ¿Qué es el foam roller? El rodillo de espuma, que nos va a ayudar a realizar un automasaje de liberación miofacial que va a mejorar de forma dramática la movilidad y a elevar la temperatura, es decir, precisamente todos estos objetivos que buscamos con el calentamiento. El foam roller puede ser parte de nuestro protocolo, es un utensilio fácil de utilizar que podemos integrar. Ojo, esto no va a sustituir un masaje de liberación miofacial que pueda brindar un terapeuta, simplemente lo estamos proponiendo como una herramienta que puede ayudar a mejorar la movilidad antes de un entrenamiento de pesas. El automasaje de liberación miofacial es una metodología sencilla de utilizar que permite obtener múltiples beneficios en escasos minutos sin la necesidad de tener un fisioterapeuta que trate mediante masoterapia al deportista. Se popularizó hace 20 años por el fisioterapeuta Mike Clark, quien desarrolló el foam roller como herramienta para dar automasaje. Su utilización es muy sencilla. Únicamente se debe dejar caer el peso del cuerpo sobre el rodillo y hacerlo rodar sobre la musculatura que se desea masajear, prestando especial atención a los trigger points o zonas hipersensibles si se busca aplicar más presión. Hay que disminuir los puntos de apoyo, por ejemplo, dejando caer el peso y apoyando solo una pierna en lugar de dos para aplicar de este modo más presión. Es decir, es fácil de utilizar. Simplemente tenemos que colocar el foam roller en el piso o en la pared, en una superficie plana y dura, y hacerlo rodar contra de nuestro cuerpo, en la zona donde se desea hacer el masaje. Bien, estamos manejando el concepto de liberación miofacial, que es
el masaje, el tipo de masaje que brindamos con el foam roller, vamos a ver de forma muy breve, qué es la liberación miofascial. El sistema miofascial, el sistema facial del organismo forma una red ininterrumpida que de diferentes modos controla todos los componentes de nuestro cuerpo. La presencia de restricciones del sistema facial y de su estructura interna crea incomodidades que interfieren con el desarrollo funcional apropiado de todos los sistemas corporales. La fascia, a grandes rasgos, es una especie de tela que va a recubrir toda nuestra masa muscular. Está íntimamente conectada con el sistema nervioso y va a recoger información del mismo, del músculo hacia el sistema nervioso. Y cuando esta fascia pierde su capacidad de elasticidad, se forma precisamente el trigger point del que se está hablando, el cual ayuda a liberar el masaje miofacial. Ajá. Estas restricciones faciales a menudo se producen en respuesta a una lesión, enfermedad, inactividad o inflamación. Fíjense cómo la fascia es muy responsiva, incluso si nos enfermamos, se puede provocar este trigger point. No necesariamente tendríamos que tener un daño directo sobre la zona. ¿Vale? Para que vean lo importante que es la fascia muscular, causando que el tejido facial pierda la elasticidad y se deshidrate. Cuando esto ocurre, la fascia se une alrededor de las áreas traumatizadas. Es decir, esa telita se va a adherir, se va a pegar muchísimo a la masa muscular, provocando una adhesión fibrosa. Estas adherencias pueden provocar los trigger points, de los que estábamos hablando, que en su traducción al español son los puntos gatillo, hiperactividad muscular y adaptaciones evitando una mecánica muscular normal. Es decir, estos trigger points, estas adherencias de la fascia muscular, fíjense todo lo que van a provocar. Pérdida del rango de movilidad. La elasticidad muscular la van a comprometer. El tono, fuerza, resistencia y coordinación motora. Es decir, fíjense nada más lo importante que es la fascia muscular, que si hay interrupciones a su funcionamiento normal, todo lo que va a comprometer es prácticamente todo nuestro rendimiento deportivo o lo que buscamos en una sesión de pesas. Por lo cual es bien importante o nos va a ser de especial utilidad el automasaje de liberación miofacial. Las técnicas de liberación miofacial pueden ayudar a normalizar esta situación, ya que están diseñadas no solo para hacer frente a la afectación muscular, sino también para utilizar la naturaleza tisotrópica de la fascia y devolverla a un estado más flexible y maleable. Tisotrófica, la naturaleza tisotrófica de un tejido o de un objeto hace referencia a que a medida que se le hace más presión, más va a cambiar su superficie. Y si se le hace menos presión, menos va a cambiar su superficie. Es por eso que cuando se quiere hacer un masaje de liberación miofascial de calidad, pues se tiene que hacer con más fuerza y presión para poder deshacer estas adherencias que hizo la fascia en el músculo. Ojo que esto, vuelvo a repetir, no va a sustituir el trabajo de un terapeuta. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos del foam roller? El foam roller es una forma de terapia de autoliberación no facial, vuelvo a repetir, que fundamenta su uso principalmente en tres mecanismos: la inhibición autógena, liberación miofacial, que ya vimos, y el gate control, o la teoría de la compuerta. La inhibición autógena, también llamada reflejo miotático inverso, se produce en los órganos tendinosos de Golgi cuando hay una tensión excesiva en el tendón, que da como respuesta el envío de una señal de relajación al músculo para protegerlo, facilitando en este caso la flexibilidad. Es decir, es un sistema de retroalimentación que tiene nuestro tejido conectivo y muscular, el cual el foam roller va a aprovechar para mejorar la flexibilidad de la determinada zona donde se dé el masaje. La presión ejercida por el foam roller provoca el mismo efecto en estos receptores, ayudando al aumento del rango articular y la relajación.
La liberación miofascial, que ya estuvimos revisando, en diferentes estudios se concluyó que las terapias de liberación miofascial son eficaces en la restauración y el aumento de rango articular, sin tener un efecto perjudicial sobre la actividad o el rendimiento muscular, siendo esto último otra de sus grandes virtudes. Es decir, vean, vamos a poder utilizar este mecanismo antes del entrenamiento, sin comprometer nuestro rendimiento. Si lo que buscamos con el foam es una liberación miofascial de calidad, el cambio en el tejido y por tanto la liberación miofascial no se produce aproximadamente hasta los 3 minutos de tratamiento en una misma zona. Es decir, si ya como tal queremos deshacer una adherencia de la fascia, un trigger point que está una contractura, de hecho es a lo que le llamamos contracturas musculares, que está muy rígida, pues sí tendríamos que hacer más énfasis en el trabajo y durar hasta 3 minutos en el masaje. Esto ya no sería parte de un protocolo de calentamiento. Si quisiéramos hacer eso, podría formar parte en el protocolo de enfriamiento o en una sesión aislada en la misma sesión que podemos hacer de flexibilidad, podríamos hacer un masaje de liberación miofascial más profundo con el mismo foam roller. Bueno, ¿cuál es el otro mecanismo fisiológico del foam roller? La teoría de la compuerta del gate control es un mecanismo neuromuscular de inhibición del dolor que sucede cuando varios estímulos se dirigen al mismo nivel medular. En este caso, el dolor y la presión. Y existe un conflicto para la entrada, ya que la información procedente de los nociceptores carece de preferencia ante otro estímulo, de forma que se terminan inhibiendo temporalmente. Lo mismo pasa al utilizar hielo, algunas corrientes EMS o cuando nos apretamos rápidamente de forma refleja en una zona justo después de golpearnos. Es decir, el gate control, ¿cómo va a funcionar? Tenemos eh, dos neuronas que van a recoger estímulos externos. Ajá. Una, en este caso, va a ser una de presión y otra de dolor. Aquí, ¿qué pasa con la teoría de la compuerta? La neurona, perdón, la fibra nerviosa, sí, porque la neurona más bien va a ser el que va a recoger esta información. Ajá, el nervio, la fibra nerviosa que va a recoger la información de presión, es mucho más eficaz para mandar el impulso eléctrico a la interneurona. La interneurona va a ser una neurona intermediaria que va a recoger la información y después la va a mandar al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? Este nervio que va a recoger la información de la presión, con su velocidad de conducción es mucho más rápida que la fibra nerviosa que recoge la información de dolor, los estímulos de dolor. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más grande, tiene mucha más mielina, las vainas de mielina van a facilitar y van a hacer mucho más eficaz el impulso nervioso, el impulso eléctrico. Entonces, lo que tenemos que saber es que los nervios que van a recoger el estímulo de presión mandan el impulso más rápido a la interneurona. ¿Qué es lo que pasa? Llegan los dos estímulos, está el de dolor y está el de presión. Si llegan al mismo tiempo, el de presión va a llegar más rápido a la interneurona y la interneurona como va a recoger este estímulo primero, le va a cerrar la puerta al estímulo de dolor, lo va a inhibir. Es decir, ese impulso nervioso ya no va a subir a nuestro sistema nervioso central, es decir, el encéfalo. A muy grandes rasgos, así es como funcionaría la teoría de la compuerta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el foam roller, al ejercer un estímulo de presión, si es que existe dolor, por este fenómeno nervioso, va a inhibir también el dolor que pudiésemos presentar
post o pre-entrenamiento. Bien, ¿cuáles van a ser los protocolos de uso del foam roller? El trabajo con el foam roller de forma transversal al eje vertical del cuerpo tiene mayor efecto que de forma paralela. Es decir, va a ser la forma en la que vamos a dar el masaje. El foam roller muestra mejores resultados en la musculatura cercana a la cadera, cuádriceps, banda iliotibial, psoas, etc., pantorrillas y pectorales. Para otros músculos más pequeños se puede utilizar otro tipo de material como pelotas, etc. Si se busca incrementar el rango de movilidad rápidamente para un calentamiento, lo ideal sería 2 a 3 series de entre 10 y 60 segundos por grupo muscular. Es decir, esto sería parte de un protocolo de calentamiento. Y si queremos realizar una liberación miofacial de calidad, las series serán de 1 a 2 y el tiempo de aplicación deberá ser mínimo de 3 minutos. Es decir, este protocolo formaría parte de un masaje de post-entrenamiento o aislado con el objetivo de hacer un masaje de mayor calidad. Ojo, de todas maneras esto pues no va a sustituir el masaje que algún terapeuta nos pueda dar. Pero a modo de emergencia, pues puede servir o incluso pues a nivel de prevención. Bueno, pues ¿cuáles son las conclusiones? Hay que evitar estiramientos estáticos o pasivos dentro del calentamiento deportivo. Realizar estiramientos estáticos o pasivos entre series de hipertrofia y fuerza no solo es poco efectivo, sino que puede suponer futuras lesiones. Ojo aquí, porque incluso hay gente que de repente hasta hace estiramientos durante los descansos entre series. Si hacer estiramientos antes del ejercicio resulta contraproducente, ahora imagínense hacerlos entre los descansos entre cada serie. Se ha comprobado que la dosis de estiramiento se correlaciona con el rendimiento deportivo. Planifica los estiramientos estáticos o pasivos pasadas horas o días de la sesión de hipertrofia o fuerza. El uso de masaje de liberación miofacial con foam roller puede complementar el protocolo tanto de calentamiento como de enfriamiento en el entrenamiento con pesas, como ya lo pudimos ver. Muy bien, pues aquí concluiríamos la revisión de su módulo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen excelente día, tarde o noche, según a la hora en la que estén revisando el video. Muchas gracias por su atención.